Nunca olvidaré el olor a humedad de esa vecindad. Tenía algo extraño, como si las paredes conservaran los suspiros de quienes alguna vez lloraron dentro de ellas. Mi tía Gloria decía que era un lugar pintoresco, humilde, pero acogedor. Yo no veía eso. Solo veía grietas en los muros, sombras que parecían moverse cuando nadie miraba, y una quietud que dolía más que el silencio mismo. Llegamos una mañana gris. El cielo tenía un color enfermizo, como si estuviera cansado de mirar el mismo sitio durante demasiado tiempo. Apenas entramos, escuché risas de niños jugando, pero no eran alegres. Eran ruidosas, forzadas. Como si rieran solo para no recordar algo que los asustaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un niño de mirada vacía, con ropas remendadas y los pies cubiertos de polvo. Me observaba desde el centro del patio, sin moverse. Detrás de él, otro niño, más limpio, con un aire arrogante, lo miraba con desprecio. Supe de inmediato que no se llevaban bien. Desde aquel primer día, noté algo torcido en la forma en que el aire se movía entre ellos. El primero, al que todos llamaban el Chavo, parecía vivir con una tristeza que no entendía. Sonreía, sí, pero sus ojos. Esos ojos me daban miedo. El otro, Kiko, me recordaba a esos niños que tienen demasiado de todo, pero siempre quieren más. Ambos comenzaron a seguirme con la mirada. Primero en silencio, luego con torpes intentos por llamar mi atención. Yo no quería problemas. Pero en esa vecindad, los problemas parecían respirar junto con un no. El primer día que los dos se pelearon por mí, pensé que era una broma. Eran niños, después de todo. Pero no. No lo era. La pelea fue corta, seca, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Kiko empujó al Chavo y él cayó al suelo, golpeando su cabeza contra una piedra. El sonido fue hueco. Me estremecí. El Chavo se levantó después de unos segundos, sonriendo como si nada. Pero cuando me miró, su sonrisa era diferente. Más rígida. Más dolida. No dijo una palabra. Solo me miró, y por un momento, creí ver lágrimas en sus mejillas, aunque el sol no brillaba lo suficiente para reflejarlas. Desde entonces, todo cambió. Las noches comenzaron a volverse largas. El viento soplaba entre los pasillos con un silbido que parecía lamento. A veces, creía escuchar pasos fuera de mi puerta, como si alguien se quedara allí, quieto, respirando. Mi tía decía que eran los gatos, pero yo no escuchaba maullidos. Escuchaba risas. Infantiles, secas, sin alegría. Una tarde, cuando el sol estaba cayendo, vi al Chavo sentado en la entrada del barril. Me acerqué, queriendo hablarle, pero algo me detuvo. Sus manos estaban temblando, y su mirada perdida. Tenía tierra en las uñas, y el borde de su camisa estaba manchado con algo oscuro, que no supe si era sangre o barro. Detrás de él, Kiko apareció de repente. Su rostro estaba tenso, furioso. Nunca había visto tanta rabia en alguien tan pequeño. Se miraron en silencio, como si ya se hubieran dicho todo sin palabras. El aire era tan denso que me costaba respirar. Esa noche soñé con ellos. El patio estaba vacío, pero las risas seguían allí. Vi el barril abierto, y dentro. Algo se movía. No quise mirar. Desperté gritando, y mi tía corrió a abrazarme. Pero aunque ella decía que era solo un mal sueño, yo sentía que había sido más que eso. Los días pasaron, y la tensión crecía. Don Ramón y doña Florinda discutían casi a diario, más por sus hijos que por otra cosa. El profesor Girafales venía con flores, pero incluso su presencia parecía ajena, fuera de lugar, como si ni él pudiera soportar el ambiente enrarecido. El señor Barriga llegó a cobrar la renta un jueves. Ese día, todo fue distinto. El sol no salió. Las sombras se alargaban más de lo normal, y el aire tenía ese olor metálico que me recordaba a cuando alguien se corta un dedo. El Chavo no apareció en todo el día. Nadie lo había visto. Ni siquiera don Ramón, que solía darle comida a escondidas.
Kiko, por su parte, estaba más callado que nunca. No me miraba. No me hablaba. Caminaba con pasos lentos, como si cargara algo pesado dentro de sí. Yo no sabía entonces que esa sería la última vez que el cielo se vería gris. Esa noche, escuché un grito. No de esos que se lanzan por travesura. Era un grito de miedo. Real. Doloroso. Corrí hacia el patio, pero todo estaba en silencio. Solo el barril, quieto, bajo la luz de la luna. Me acerqué, temblando. Sentía que debía mirar dentro, aunque no quería hacerlo. Cuando me incliné, vi algo que nunca podré olvidar. No sé si fue mi imaginación o si de verdad lo vi, pero juro que dentro del barril había un rostro. Pálido. Inmóvil. Con los ojos abiertos, mirándome. Retrocedí gritando, y la tía Gloria salió corriendo, abrazándome mientras yo temblaba. Pero cuando volvió a mirar dentro, no había nada. Solo vacío. Aún así, esa noche no dormí. Porque, aunque el barril estaba vacío, seguía sintiendo que me miraban desde adentro. Desde aquella noche, el barril nunca volvió a ser el mismo. Nadie lo movía, nadie se acercaba. Era como si toda la vecindad hubiera hecho un pacto silencioso para ignorarlo. Pero yo sabía lo que había visto. Las miradas lo decían todo. Cuando doña Florinda pasaba frente al barril, apretaba los labios, como si contuviera algo que no debía salir. Don Ramón, en cambio, lo evitaba, desviando la vista como si tuviera miedo. Incluso Ñoño, que solía corretear por el patio sin cuidado, ahora jugaba solo en los pasillos, lejos de ese rincón. El profesor Girafales, cuando vino a visitar a doña Florinda, se detuvo un momento frente al barril. Se quedó quieto, como si escuchara algo. Luego frunció el ceño, y siguió su camino sin decir palabra. Fue la única vez que lo vi pálido. Yo no podía dejar de pensar en el rostro que vi dentro. En esos ojos abiertos, llenos de algo que no era vida ni muerte. Y lo más extraño era que a veces, al pasar cerca, creía escuchar un leve golpe, como si alguien tocara desde adentro. Mi tía decía que estaba obsesionada. Que el chavo se había ido, tal vez con su madre, o tal vez con algún familiar. Pero nadie sabía nada de él. Nadie había visto su partida. Solo se había desvanecido, como si la tierra lo hubiera tragado. Y Kiko. Kiko había cambiado. Ya no reía. No hacía rabietas. No jugaba. Caminaba despacio, siempre con la cabeza baja. A veces lo encontraba en el mismo lugar donde solía estar el chavo, mirando el barril durante minutos, sin moverse. Una vez lo vi susurrar algo, como si hablara con alguien allí dentro. Comencé a sentir miedo. No de los demás, sino de mí misma. Porque cada vez que lo veía allí, tan inmóvil, algo dentro de mí deseaba gritarle que se detuviera. Que dejara en paz ese rincón. Que no siguiera despertando lo que debía permanecer dormido. Pero no lo hice. Una tarde, el señor Barriga volvió. El ambiente estaba más denso que nunca. El cielo, otra vez gris, y el viento soplaba entre los techos con un sonido lastimero. Al verlo entrar, doña Florinda lo recibió con esa sonrisa tensa que solo usaba cuando quería ocultar algo. Yo estaba en el corredor, observando. Vi cómo Kiko se escondía detrás de su madre, temblando. Vi cómo don Ramón fingía estar ocupado. Y vi cómo el señor Barriga se detuvo frente al barril, sin razón aparente, como si algo invisible lo hubiera llamado. ¿Y ese olor?, preguntó. Nadie respondió. El silencio cayó como una manta espesa. Yo lo sentí también. Ese olor. Dulce, agrio, metálico. No era imaginario. El señor Barriga frunció el ceño, pero doña Florinda lo distrajo con quejas sobre la renta. Lo alejaron, lo convencieron de irse pronto. Pero antes de marcharse, volvió a mirar el barril, y por un segundo, su expresión cambió. No sé si fue miedo o tristeza. Esa noche, escuché pasos afuera de mi habitación. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo.
Me levanté con el corazón golpeando en mi pecho. La puerta estaba entreabierta, y al mirar por la rendija, vi una silueta pequeña, inmóvil, frente al barril. Era Kiko. Estaba susurrando algo, una especie de rezo entrecortado. Me acerqué sin hacer ruido, temblando. Lo escuché decir el nombre del chavo, una y otra vez, como si quisiera despertarlo. Luego, su voz se quebró. No hubo palabras claras después, solo sollozos. A la mañana siguiente, Kiko no estaba. Doña Florinda lloraba, y el profesor Girafales trataba de calmarla, sin éxito. Dijo que su hijo había salido temprano, que no había regresado. Nadie lo había visto salir de la vecindad. El patio estaba vacío, y el barril. El barril estaba tapado con una vieja manta. Yo no quería mirar, pero el impulso fue más fuerte. Esperé a que todos se metieran en sus casas, y me acerqué. Retiré la manta. Dentro del barril, algo brillaba bajo la poca luz del día. Era un juguete. Un pequeño barco de papel, manchado con algo oscuro. Lo tomé con las manos, sintiendo como el papel se deshacía por la humedad. En una esquina, con letra infantil, había un nombre escrito. Patty. Sentí un escalofrío recorrerme. No recordaba haberlo hecho, pero esa letra era mía. Esa noche tuve otro sueño. El patio estaba vacío, como siempre, pero ahora el barril estaba abierto. Dentro, había agua. Negra, espesa. Y desde el fondo, dos pequeñas manos se alzaban, intentando salir. Una era delgada, con los dedos largos y temblorosos. La otra era más pequeña, más torpe, pero se movían al mismo ritmo, como si compartieran el mismo dolor. Desperté gritando. Mi tía me abrazó, pero esta vez su voz temblaba también. Dijo que no debía acercarme más al barril, que había cosas que una niña buena no debía ver. No entendí del todo sus palabras, pero supe que ella también sabía algo. Desde entonces, el patio se volvió más silencioso. Los niños ya no jugaban allí. Las risas habían desaparecido por completo. Solo quedaban ecos, sombras y ese barril inmóvil, que parecía respirar por sí mismo. Yo no sabía todavía lo que realmente había pasado. No sabía que bajo el suelo, bajo esa vieja madera, se escondía una historia que la vecindad había decidido olvidar. Pero lo descubriría. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Los días comenzaron a deshacerse unos dentro de otros, como si el tiempo se hubiera detenido en un punto invisible. A veces me despertaba sin saber si era de día o de noche. El sol parecía no querer entrar en la vecindad, y el aire tenía un peso húmedo, como si el patio respirara en sueños. La tía Gloria ya no hablaba del tema. Fingía normalidad. Salía a lavar la ropa, cocinaba, sonreía a los vecinos. Pero sus manos temblaban al servir el café, y cada tanto lanzaba miradas nerviosas al barril, que seguía allí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Doña Florinda había dejado de salir. Nadie oía su voz ni su llanto. El profesor Girafales aún venía, pero ya no traía flores. Solo se quedaba un momento en el pasillo, hablando en voz baja, como si temiera despertar algo que aún dormía. Una mañana, escuché un golpe suave. Venía del barril. Me acerqué con cuidado. No era el viento ni un animal. Era un sonido rítmico, paciente, como si alguien tocara desde adentro. El corazón me latía tan fuerte que creí que se escucharía fuera de mi pecho. Me arrodillé junto al barril y apoyé el oído. Nada. Solo el silencio. Pero cuando iba a levantarme, escuché mi nombre. No era una voz fuerte, ni un grito. Era un susurro. Frágil. Y era la voz del chavo. Salté hacia atrás. Corrí hacia la casa, gritando por mi tía. Ella vino corriendo, asustada, pero cuando le conté, su rostro cambió. Se puso pálida, y me tomó de los hombros con fuerza. Me dijo que nunca más me acercara. Que no lo tocara. Y luego, en un susurro que casi no escuché, murmuró: él no puede hablarte. Ya no. Yo no entendía.
pero algo en su mirada me lo dijo todo. Había algo que no quería contarme. Algo que sabía desde el principio. Esa noche, no dormí. Desde la ventana de mi cuarto podía ver el patio. La luna caía sobre el barril, haciendo que pareciera más alto, más oscuro. Y entonces vi algo moverse a su lado. Una figura pequeña. Era Kiko. Iba descalzo, con la ropa arrugada. Caminaba despacio, sin mirar alrededor. Se detuvo frente al barril y se arrodilló. Parecía hablarle a alguien. No podía escuchar bien, pero su cuerpo temblaba, como si pidiera perdón. Después, lo vi sacar algo de su bolsillo. Era una pequeña navaja, de esas que usan para abrir cartas. Y con ella, comenzó a raspar la madera del barril. Me quedé helada. No sé por qué, pero no pude moverme. Sentía que, si hacía ruido, algo peor pasaría. Cuando terminó, Kiko se levantó y volvió a su casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente, bajé corriendo. Quería ver qué había hecho. En el borde del barril, donde la madera estaba astillada, había letras grabadas. Torpes, hechas con prisa. Perdóname. No sé cuánto tiempo me quedé mirándolas. Sentí un vacío en el estómago, una tristeza profunda, como si ya conociera la historia sin que nadie me la contara. Esa tarde, fui a buscar a doña Clotilde. Siempre decían que sabía cosas, que escuchaba más de lo que debía. Cuando le pregunté por el chavo, me observó en silencio. No parecía sorprendida. Solo dijo: en este lugar, las cosas desaparecen cuando los demás deciden no verlas. No entendí del todo sus palabras, pero una parte de mí sí lo hizo. Esa noche, los sueños volvieron. Vi el patio inundado. El agua negra subía hasta mis rodillas. El barril flotaba, girando lentamente, y desde dentro salía una risa. No alegre, no humana. Una risa quebrada. Al girar, vi algo grabado en la madera, justo donde Kiko había raspado. La palabra perdóname ahora tenía una grieta. Y detrás de esa grieta, unos ojos abiertos me observaban. Desperté llorando. Mi tía me abrazó, pero no dijo nada. Y fue entonces cuando lo supe. No era un sueño. Porque al amanecer, el barril había sido movido. Las huellas en el suelo lo demostraban. Y en el lugar donde había estado, quedaba una marca oscura, redonda, como si el suelo hubiera absorbido algo que ya no se podía limpiar. El aire en la vecindad cambió desde ese día. Los vecinos dejaron de salir. El señor Barriga no volvió. Las risas se habían ido por completo. Solo quedábamos nosotras, y el eco de algo que seguía respirando entre las paredes. Fue entonces cuando lo entendí todo. El chavo no se había ido. Kiko tampoco. Solo uno de ellos seguía respirando. Y el otro lo seguía en silencio, esperando. El amanecer llegó cubierto de neblina. El aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo viejo, oxidado, que venía desde el centro del patio. Esa mañana, la tía Gloria no se levantó. Dormía profundamente, respirando con dificultad. Sentí que algo en la casa se había roto para siempre, como si incluso ella se rindiera ante el peso de lo que callaba. Salí sin desayunar. El suelo estaba húmedo, y las huellas seguían allí. Pequeñas marcas que rodeaban el barril y se perdían hacia la barda del fondo. Seguí las huellas. Cada paso que daba me parecía un eco de algo ya vivido. Llegué hasta el rincón donde se apilaban cosas viejas. Cajas, macetas rotas, un triciclo oxidado. Allí, entre la sombra y el polvo, encontré algo que no debía estar allí. Una prenda. Pequeña. Desgastada. Una camisa. La reconocí. Era la del chavo. La tomé entre mis manos. Estaba seca, rígida, pero aún conservaba el olor a tierra y a sol. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. No fue sorpresa. Fue certeza. Yo ya lo sabía. Desde aquella primera pelea, desde aquella tarde gris. Recordé el sonido seco del golpe, la piedra, la sonrisa forzada del chavo.
Recordé la mirada de Kiko, su temblor, su silencio. Y entendí que nadie había querido aceptar lo evidente. Que todos habían visto, pero eligieron olvidar. Kiko no lo había planeado. Fue un impulso, un estallido. Un niño lleno de celos, de miedo. Y después del golpe, el silencio. Un silencio que los adultos cubrieron con mentiras. Un silencio que se volvió parte de la vecindad misma. Volví al barril. El sol apenas comenzaba a filtrarse, y la madera tenía un tono rojizo bajo la luz. Toqué la superficie, y sentí la aspereza de las letras que Kiko había grabado. Perdóname. Lo imaginé allí, arrodillado, arrepentido. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia. No hacia él, sino hacia todos. Hacia los que callaron, los que fingieron no ver, los que dejaron que la historia se hundiera bajo tierra. El patio estaba vacío, pero pude escuchar el eco de sus voces, las risas falsas, las peleas inútiles. Todo se sentía tan lejano, tan muerto. Me quedé junto al barril largo rato, hasta que la neblina comenzó a disiparse. Entonces lo vi. En el suelo, justo al lado, un pequeño reflejo metálico. Era la navaja que Kiko había usado. La levanté. Estaba fría, sucia, con el filo oxidado. No sé cuánto tiempo la sostuve. Solo sé que, al mirar mi reflejo en la hoja, vi el rostro del chavo detrás del mío. No sonreía. Solo me miraba, con esa tristeza que siempre había tenido. Y entonces lo entendí. El silencio no era castigo. Era venganza. Porque todos, de una forma u otra, lo habían dejado solo. Y ahora, ese vacío era lo único que quedaba en el lugar donde él solía reír. Cerré los ojos. Sentí el viento levantar el polvo, revolviendo los ecos del pasado. Y supe lo que debía hacer. No para vengarlo. No para redimir a nadie. Sino para terminar lo que el silencio había empezado. Dejé la navaja sobre el borde del barril. La madera crujió, como si el objeto pesara más de lo que debería. Me alejé despacio. El sol, al fin, comenzó a iluminar el patio. Las sombras retrocedieron, y por un instante, el lugar pareció tranquilo. Pero el silencio seguía allí. Y dentro del barril, o tal vez solo en mi mente, escuché una risa suave. Una risa conocida. Una risa que no dolía, pero tampoco traía paz. Regresé a casa sin mirar atrás. La tía Gloria seguía dormida. La vecindad estaba en calma. Y por primera vez, entendí que la calma no siempre significa descanso. A veces, la calma es solo lo que queda después del horror. Desde ese día, nadie volvió a mencionar sus nombres. La gente nueva que llegó con los años pintó las paredes, cambió los muebles, llenó el patio de risas distintas. Pero hay noches, lo sé, porque aún vivo allí, en que el viento sopla entre los pasillos y trae consigo un murmullo. Una voz infantil, suave, apenas un suspiro. Ya no llores, Patty. Y entonces el silencio vuelve. Pesado. Eterno. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.